Muy buenos días, estudiantes de sexto básico. Como todos los jueves, comenzamos con la clase de historia. Esta semana la clase se denomina República Conservadora y Liberal, desde 1831 hasta 1891. Y el objetivo de esta clase es comparar los periodos conservador y liberal en Chile mediante diversas fuentes. Luego de la abdicación de Bernardo Higgins, serán dos grupos quienes se van a disputar el control político y el poder en nuestro país. Por un lado, tenemos a los conservadores, con ideas más tradicionalistas, o también llamados pelucones, o los liberales, a cargo también representantes del Partido Liberal, o también llamados pipiolos. Los conservadores, que eran partícipes del Partido Conservador, proponían un gobierno más tradicional, alejado de los cambios sociales, políticos y económicos para Chile. Pero tenían un fuerte énfasis en vincular el comportamiento y el control de nuestro país, escuchen muy bien, en base a lo religioso. El énfasis de la sociedad era el aspecto religioso. ¿Y quién componía el Partido Conservador y estos pelucones? Tantos terratenientes, la oligarquía de la época, que también estaban ligados a la Iglesia Católica. Pero en la otra vereda, en la antítesis, encontrábamos a los liberales. El Partido Liberal proponía un gobierno más progresista, más inclusivo, y centraba su gobierno en una postura más bien humanista, radical y laico, alejado de los preceptos de la Iglesia Católica. ¿Quién componía el bando liberal? Serían abogados, profesionales y también intelectuales. Ambos se van a disputar el poder y van a proponer formas de organización de nuestro país, específicamente desde 1824 hasta 1830. Luego de 1823 y de la abdicación de Bernardo Higgins, hasta 1830 tenemos un periodo que se denomina en Chile la época de ensayos constitucionales, o también llamada la Organización de la República, en donde fueron tres los intentos para poder organizar la República. Tres tipos de constituciones completamente diferentes entre sí. La primera de ellas se llamó la Constitución Moralista de 1823, la cual proponía un Estado unitario, es decir, con una autoridad central, en este caso el presidente de la República. Pero el problema de esta Constitución moralista es que era tanto el caos que existía en nuestro país, que este proyecto político pretendió regular la vida de las personas y la vida privada de las personas y de la sociedad. Por eso no tuvo mucha cabida y mucho éxito en nuestro país, durando solamente 3 años. Luego se pasó a aprobar un nuevo tipo de constitución, la cual se llamaron las leyes federales de 1826. Estas leyes proponían, a diferencia de la moralista de 1823, un Estado federal, dividir a nuestro país en provincias que tuviesen cierta autonomía para poder gobernar. Y también se indicaba que los ciudadanos podían votar para elegir a las autoridades provinciales. Pero este proyecto federal en nuestro país tampoco tuvo mucha cabida por la falta de cohesión que existía en todo el territorio y básicamente porque tanto conservadores como liberales no llegaban a un punto en común para poder organizar políticamente nuestro país. Pasándose 2 años después, en 1828, aprobaron un nuevo proyecto político, llamado en este momento la Constitución Liberal de 1828, que volvía a la idea de proponer un Estado unitario y entregar ciertas libertades de expresión, pero eso igual se contradecía un poco con el establecimiento de la religión católica como oficial, que se proponía en las tres constituciones, dejando de lado profesar otro tipo de religiones que no fuese la católica. Lamentablemente, esta falta de división y cohesión entre conservadores y liberales va a llegar a un punto que la violencia va a comenzar a escalar y la búsqueda del poder va a ser tan grande que se va a desencadenar una guerra civil. ¿Por qué? Por llegar a poder controlar el poder político de nuestro país. Será tanta la presión por el control político de nuestro país que ambos grupos conservadores y liberales van a polarizarse a tal punto que en nuestro país estalla una guerra civil por el control del gobierno político. Y uno de los hechos que marca este proceso es la batalla del Ircay, en donde conservadores y liberales se enfrentan por la ostentación del poder. En esta batalla ocurrida el 17 de abril de 1830 sale victorioso el Partido Conservador y sus aliados.
y los grandes perdedores serán los integrantes del Partido Liberal. Y este hecho marca el fin del periodo conocido como la Organización de la República y da paso al comienzo de la República Conservadora. La República Conservadora abarca 30 años de la historia de nuestro país, desde 1831 a 1861. Y uno dirá, 30 años, bastante tiempo, pero en solo 30 años, chicos, existieron 3 presidentes, en donde cada uno estuvo un promedio de 10 años. Fíjense que esta es una clara característica de un gobierno conservador, en donde se busca potenciar y fortalecer el control en el presidente. Los conservadores, representados en el Partido Conservador, buscaban una unión entre el Estado y la Iglesia Católica, que ambos fuesen los controladores y llevaran a cabo el proyecto político de nuestro país. La Iglesia, entonces, en la República Conservadora, tendrá un gran peso político en todas las decisiones que el gobierno fuese a tomar. ¿Quién es el artífice y el creador, el intelectual que está tras el gobierno conservador? Es don Diego Portales. Diego Portales rechazó la idea de ser presidente, sí fue ministro, sí fue político, fue un economista también, pero fue un claro defensor de los intereses de la Iglesia y también de la oligarquía dominante, del grupo dominante. Dirigió siempre los asuntos del Estado desde un segundo plano y él consideraba que el país, nuestro país, no estaba preparado para una democracia. Por eso había que buscar un gobierno fuerte, centralizador, para enderezar a las personas por el buen camino. ¿Y esto cómo se lograba? Con la unión y control del Estado sobre la ciudadanía, pero apoyado con la Iglesia Católica. ¿Y cómo va a llevar a cabo su proceso de poder unir el Estado con la Iglesia Católica para poder controlar a la sociedad? Esto lo va a plasmar en la Constitución que se promulga en el año 1833, que se conoce como la Constitución Conservadora. La Constitución Conservadora de 1833 establecía y se centraba en entregarle un fuerte poder al presidente de la República. El poder ejecutivo tenía un gran poder. Fíjense, hablamos de una república unitaria, sí, perfecto, donde la cabeza principal se reflejaba y lo tenía el presidente de la República. También entregaba, escuchen al presidente, el derecho de patronato, es decir, el presidente de la República tenía la posibilidad de escoger ciertos obispos y ciertos párrocos, porque también ayudaban a mantener el control político sobre la sociedad. O sea, el presidente de la República tenía bastante poder. Aparte, el presidente de la República podía ser electo cada 5 años con posibilidad de reelección automática. Es decir, por eso, en este periodo conservador encontramos solamente 3 presidentes en 30 años. También podía dirigir las fuerzas navales y militares. Y si el presidente de la República no estaba conforme, no le acomodaba las leyes que aprobaba el Poder Legislativo, en este caso el Congreso, tenía la facultad de vetar o rechazar directamente estas leyes. O sea, un poder tremendo y súper preocupante, porque sabemos que en una democracia los poderes deben estar claramente divididos y ser autónomos entre sí. Pero lamentablemente no todos podían votar. ¿Quiénes podían votar? Solamente los hombres mayores de 21 años casados, y si fuesen solteros, que fuesen mayores de 25, y tener, ojo, propiedades o un gran sueldo, requisitos de sueldo. Entonces, ¿quiénes cumplían estas características? Ser casados, católicos, y también saber leer y escribir, un grupo reducido de la población. Entonces, un grupo reducido era quien escogía las principales autoridades de nuestro país. Y este tipo de voto, que impide que todas las personas ejerzan su sufragio y solamente puedan votar quien tenga un requisito de sueldo, o alguna propiedad, se denomina voto censitario. Todo esto se proponía y se plasmaba en la Constitución Política de 1833. Pero a pesar del control que entregaba la Constitución Conservadora del 33 a los conservadores como tal, las mismas divisiones por quien ostentaba el poder total comenzaron a dividir este partido conservador. Y esta división le va a jugar en contra a este partido en las elecciones de 1860, en donde los liberales van a llegar al poder. Y los liberales, a cargo del Partido Liberal, van a aprobar leyes y van a buscar limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política chilena.
Entonces, en los siguientes 30 años, los liberales van a buscar limitar esta influencia tanto de la Iglesia y también limitar el poder que tiene el presidente de la República. Entonces, los cambios que ejerció la Constitución conservadora, tanto en lo eclesiástico, van a comenzar a limitarse. Lo mismo, la Constitución de 1833, creada por Portales, va a sufrir serias modificaciones y van a buscar entregarle una mayor participación a las personas de la sociedad. Entonces también va a sufrir modificaciones. Y obviamente el poder de la Iglesia va a buscar limitarse. ¿Qué medidas o qué reformas realizan los liberales en nuestro país en estos 30 años también que están presentes gobernando en el siglo XIX? Por un lado, van a prohibir que el presidente pueda reelegirse después de estos 5 años. Sí van a mantener el periodo presidencial de 5 años, pero también van a posibilitar que las libertades personales de las personas, sobre todo la libertad de conciencia y que no se profese solamente la religión católica, se va a posibilitar de mejor manera. Y van a realizar ciertas modificaciones al voto censitario. Específicamente, no iba a ser un requisito saber leer o escribir para poder votar. Entonces, con esto busca darle una mayor pluralidad al proceso eleccionario y permitir que más personas pudiesen participar de este proceso. Uno de los grandes avances de los liberales en nuestro país se denominaron las leyes laicas. ¿Qué fueron las leyes laicas? Las leyes laicas básicamente fue un conjunto de ordenanzas de leyes que buscaron disminuir específicamente el poder político de la Iglesia Católica. Recordemos que con los conservadores la Iglesia Católica tenía un gran poder. Entonces las leyes laicas van a buscar dividir ese poder de la Iglesia Católica. ¿Cómo? En base a 3 áreas. Por un lado, se crea en este periodo liberal la ley de cementerios, que establece no discriminar a las personas cuando fallecen por su credo religioso. Sucedía que en el periodo conservador, como la religión católica era la oficial, existía un cementerio católico para todas las personas que profesaran esa fe. Y si uno no era católico, el cuerpo se enterraba en un cementerio de disidentes. Entonces, ¿qué proponía la ley de cementerios? Que no se discriminara a una persona después de que fallecía por su credo religioso para poder sepultarla en un cementerio que tuviese un fondo fiscal o municipal. También se crea en este periodo la ley de matrimonio civil, en donde se elimina el poder de la Iglesia Católica para poder registrar legalmente los matrimonios. Y complementario a eso también se crea el registro civil, en donde esta institución que conocemos en la actualidad, hasta ahora, va a ser la encargada y la instancia de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones. Por ejemplo, por eso las personas ahora se casan por el registro civil, que es el documento válido, y después se casan por la iglesia. Porque antes de eso, antes de las leyes laicas, lo que primaba era solamente el matrimonio por la iglesia. Y como una forma de buscar eliminar el poder de la Iglesia Católica en la sociedad, se crea esta ley de matrimonio y registro civil. Ya no es la iglesia quien desarrolla este tipo de registros, sino que es una entidad perteneciente y dependiente del Estado. Pasamos a la actividad. En la primera parte deben observar la línea de tiempo y responder los 4 enunciados que están ahí, si son verdaderos o falsos, y solamente justificar los enunciados falsos. Luego deben leer las 6 preguntas que están a continuación y marcar solamente la alternativa correcta. En este caso también hacer exactamente lo mismo, marcar solamente la alternativa correcta. Y como forma de cierre, la pregunta es la siguiente: si ustedes tuviesen que escoger uno de los 2 gobiernos, ya sea conservador o liberal, ¿cuál creen ustedes que tuvo mayor importancia para nuestro país? Y esta pregunta la vamos a responder en la clase que vamos a tener el día jueves. Que estén muy bien, cuídense, éxito en la actividad.